Buenas tardes, doctor Fernando. Estamos muy agradecidos porque nos recibe en su consultorio, porque ha decidido apoyarnos con este proyecto. Y nos gustaría que pediríamos que se presente y nos diga cuáles son las actividades que usted realiza. Hola, licenciada Anita, bienvenidos aquí a la empresa Medicina Integral Aurora de Los Ángeles. Tenemos la oportunidad de trabajar aquí y para atender a la población en consulta médica. La población que nosotros normalmente atendemos son las colonias de la periferia. Nosotros estamos ubicados aquí en el fraccionamiento de Las Águilas. Entonces, las colonias de la periferia, que son 24 de junio, Zapata, principal fraccionamiento de San Fernando, son principalmente los fraccionamientos que atendemos. Bueno. Sí. Ajá. Muchísimas gracias, Dedón. Sí. También nos gustaría saber en este momento, la visita es para que usted, desde su labor como prestador de servicios aquí en medicina de las colonias que están alrededor, nos pueda platicar cómo ha visto usted en este tiempo que está trabajando, cómo afecta o cómo está relacionada la mala alimentación como los padecimientos que usted atiende con sus pacientes. Pues bueno, hablar sobre el tema de alimentación es uno de los aspectos más importantes. La alimentación tiene que ver en toda la vida del ser humano. Desde que estamos en el proceso de formación en el vientre de mamá, en el vientre materno, hasta que nosotros estamos en la etapa de senectud, hasta que somos viejitos, ¿verdad? Implica de forma muy importante el tipo de alimentos que nosotros estemos ingiriendo para eso. ¿Por qué? Porque los alimentos están directamente relacionados con la calidad de vida que nosotros vamos a tener. Entonces, implica eso. Entonces, ¿qué ha observado? Nosotros que estamos como profesionales en formación de la licenciatura en seguridad alimentaria, estamos viendo que una mala alimentación, que a fin de cuentas es una inseguridad alimentaria que están viviendo las personas, las familias, se presenta como dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos la desnutrición, que es por la falta o que las personas no adquieren, no accesan alimentos suficientes para poder nutrir su organismo. O bien está la otra cara, que es la malnutrición por exceso, que se traduce en un sobrepeso, en una obesidad. Entonces, aquí en los pacientes que usted está atendiendo, ¿sí ha visto esas dos condicionantes de una mala salud? Ya sea por un lado la desnutrición y por el otro la obesidad o el sobrepeso. Por supuesto, desde el principio de la alimentación nosotros tenemos que enseñarle a las personas que tienen que manejar adecuadamente el rubro de los alimentos. Es tan importante que tú te puedes dar cuenta en un inicio. Los bebitos, por ejemplo, solamente succionan leche de mamá, la leche materna, la lactancia materna tan importante. La lactancia que le aporta el aporte energético suficiente en ese grupo etario, a esa edad, pero pues miden 50 centímetros, no están pequeñitos. A veces nosotros, en la etapa de la lactancia, las mamás, sobre todo aquí en México, les da por prolongar demasiado la lactancia materna y hacen que los niños vayan cayendo en desnutrición, porque el aporte energético, el aporte calórico ya no es el mismo que cuando eran bebitos. Entonces, tenemos que irles enseñando que la lactación, que es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, el organismo le empieza a preparar a partir de los 4 meses, 3 meses, 4 meses, y empiezan a erupcionar los dientecitos y se está preparando ya el organismo para otro tipo de alimentación. ¿Por qué cree usted que los niños que vienen a consulta no tienen los nutrientes suficientes? Bueno, tiene mucho que ver la disponibilidad alimentaria, pero sobre todo la accesibilidad. No todas las personas cuentan con los recursos suficientes para tener, y aparte de los recursos suficientes, del conocimiento necesario. Aquí en nuestro país, en México, hay una norma oficial mexicana que es la 043, ¿verdad?
La norma oficial mexicana 043 habla sobre los servicios básicos de la salud, de la promoción y de la alimentación, relacionado con la alimentación y el aspecto alimentario. Ahí es donde comenta todo lo que nosotros debemos de hacer y lo centra en una estrategia que salió a nivel nacional, que es lo del platillo del buen comer, ¿verdad? Principalmente 3 grupos son los que se manejan aquí, en esto: el de frutas y verduras, el de cereales y el de leguminosas y alimentos de origen animal, principalmente eso. Entonces, nosotros debemos de enseñarle a la población que frutas y verduras pueden consumir en cantidad suficiente, puede ser abundante. En el caso de cereales, en cantidad moderada. Y en el caso de leguminosas y alimentos de origen animal, tiene que ser poco, ¿verdad? En ese tema. Muchas gracias, Ruth. Entonces, hay una tendencia que nosotros como estudiantes de la licenciatura estamos documentándonos y estamos observando las estadísticas a nivel nacional, las cuales marcan que hay un incremento en obesidad en niños, cosas que anteriormente no se estaban manejando. ¿Usted en su trabajo diario ha observado ese fenómeno? Es correcto, incluso con las mismas personas que están aquí esperando para pasar a consulta, ves con los niños, de repente ellos son muy dados a ir a comprar a la tiendita sabritas, refrescos, y nosotros como padres pues se lo permitimos, ¿no? Las galletas, por ejemplo, los que están en sobrecito, que tienen altos niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, nosotros, para tratar de hacer la vida más fácil, entre comillas, consumimos aquí en México muchos alimentos que son industrializados, pero esos alimentos industrializados tienen alto contenido de azúcares y alto contenido de grasas saturadas, que va a ser perjudicial para la salud. A largo plazo, en esta cuestión, tanto aporte energético, tanto aporte calórico como el que tienen los refrescos, te puede ocasionar en una diabetes mellitus, e incluso tanta grasa saturada como las que están inmersas en la margarina, en la mantequilla, en la mayonesa, te pueden ocasionar problemas de colesterol y de triglicéridos. Y finalmente, si colesterol y triglicéridos están altos, puede desencadenarse en un infarto. Y estos niños que presentan y también los adultos que están presentando un sobrepeso y una alimentación, ¿también tienen carencia de algunos nutrientes o los ha observado? Así es, las carencias principales, sobre todo en el caso de los niños, ya tienen una carencia de calcio. También en los extremos de la vida son muy importantes. En el caso de los niños, hay niños que definitivamente a edades muy tempranas dejan de consumir leche, ¿no? El calcio principal, el aporte principal de calcio que tienen es en la lechita. En la tortilla y en algunas otras leguminosas se puede utilizar, ¿no? Pero principalmente la leche y la leche y sus derivados, el queso, la crema, pero no toda la población infantil tiene acceso a ese tipo de alimentos. Entonces, los aportes que necesita de calcio son menores. Nosotros aquí en consulta vemos que de repente hay niños que están en etapa de crecimiento y tienen su crecimiento limitado, porque no tienen ese aporte de ese mineral que es el calcio tan importante. Sus huesitos no pueden llegar a tener la talla adecuada. Entonces podemos tener una situación en la que el niño se está llenando, está saciando el apetito, pero no está teniendo los nutrientes que necesita para desarrollarse si no le estamos brindando los alimentos nutritivos que podrían estar a disposición. Es correcto, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, a nivel internacional de lo importante que es la alimentación. Incluso tan importante es para que tú puedas desarrollar el rubro de tu altura. Las familias de orientales que vivían allá en Japón y que emigraron hacia los Estados Unidos de Norteamérica, allá en su país de origen, pues normalmente ellos consumían leguminosas, ¿no?, algunos cereales, pero pues el arrocito, el frijolito era el aporte era muy poquito, ¿verdad?, en ese tema, y de minerales también. Cuando ese tipo de población migró hacia otro país, en donde hay una alimentación diferente, muchas de las personas que estaban implícitas ahí, a pesar de tener una configuración genética oriental, empezaron a ganar talla.
Tan es así que ahora incluso hay hasta basquetbolistas, ¿no? Que son orientales que tienen una talla alta. Y está relacionado directamente con la alimentación. Correcto. Entonces, esto es en los niños. Mejoró su alimentación, ganaron talla. Sí, entonces un niño que se alimenta mal no va a desarrollar todo el potencial que podría Así tener ya de adulto. Así es correcto, puede tener un crecimiento ilimitado. Sí. ¿Por qué? Porque el aporte energético no está siendo suficiente o no es de calidad. Entonces, lo de las normas se maneja precisamente lo de los rubros alimentarios, ¿no? Que tienes también que tener un aporte adecuado, una calidad adecuada, tiene que ser suficiente, ¿verdad? Tiene que ser pura, tiene que ser la adecuada para cada grupo etario. Entonces, la norma me imagino que contempla parámetros para la población mexicana, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un niño, dependiendo de la edad, debería estar en un rango en cuanto a estatura y en cuanto a peso, ¿no? Sí, ahí hay otra norma también mexicana involucrada en lo que usted dice, licenciada, relacionada con el peso y la talla, es la NOM 031, para la atención a la salud del infante y el adolescente. Esa es otra norma oficial. En esa norma, si viene ese requerimiento de tallas, vienen las tallas, el peso y la talla, y más o menos cuál es la forma en la que tienen que ir creciendo. Al principio, a nivel internacional, no existían esas tablas, ¿no? Al principio se utilizaban unas referencias de unos autores que se apellidan Kuchetko y Bataglia, esas tablitas, pero pues son autores rusos, ¿no? Los que empezaron a estudiar eso, ¿verdad? Y hubo aquí en México un médico, el doctor Ramos Galván, que empezó a hacer unas investigaciones, y esas tablitas están centradas en población mexicana. Bueno, entonces a nivel familiar, la alimentación de los integrantes de la familia no es la misma, porque va a depender de la edad que estén y los requerimientos que van a tener. Una familia a nivel tiene que tomar esas consideraciones, no puede darle lo mismo a un niño, a un adulto, cambia nuestra alimentación conforme vamos madurando. Sí, es correcto, la alimentación tiene que ser diferente dependiendo del grupo etario al que está dirigido. Por ejemplo, en el caso de los niños que están lactando, pues no puedes darle alimentos sólidos, no tienen dientes para poder realizar eso y se pueden ahogar. La alimentación líquida, en el caso con ellos, y con leche, con eso es suficiente. A partir de los 4 meses ya empiezan a erupcionar los dientes y se va preparando para la lactación, que es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, y normalmente va haciéndose a través de papillas. El primer microelemento del que carece la leche materna y ya queda cada vez más insuficiente es el hierro, ¿verdad? Es lo primero. Entonces, el tipo de papillas que nosotros vamos a utilizar también tiene que ver con hierro. Entonces, y alimentos más complejos, por ejemplo, que se ha observado que pueden ocasionar más procesos alérgicos adelante. Hay cierto tipo de alimentos con los que debes de tener cuidado de no introducir rápidamente, como el huevo, por ejemplo, como la fresa y como el chocolate. Normalmente esto se recomienda su utilización después del año de edad. Entonces, para no favorecer a procesos alérgicos, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la alimentación que son muy interesantes. Entonces, en una familia hay que tener en todos hay que cuidar el contenido nutricional y la cantidad de alimentos que están a la disposición de la familia, pero hay que tener especial atención en lo que serían los menores de edad y las mujeres embarazadas, ¿verdad? Que están, Sí, menores de edad, mujeres embarazadas y los adultos mayores principalmente, ¿verdad? Por esos grupos etarios. En los adultos mayores, por ejemplo, dependiendo de qué etapa de la vida estés, los adultos mayores pues necesitan un buen aporte de calcio, por ejemplo. Ese mineral, que es el calcio, deben de tener suficiente ingesta, ¿verdad? De calcio. Debe haber una adecuación de la alimentación dependiendo de todos estos factores, ¿no? Sí, así es. Y también dependiendo de que si la persona que viene a visitarnos tiene o no alguna enfermedad concomitante. ¿Como cuál? Como la hipertensión arterial. En pacientes hipertensos, pues tú procuras que la alimentación
que ellos tengan, pues no sea en exceso con sodio. Tienes que bajar los requerimientos de sodio, las necesidades de sodio. Tienes que decirle a los pacientes la menor cantidad posible de sal en sus alimentos, ¿verdad? Porque la sal retiene líquidos y ese activa uno de los mecanismos que pueden favorecer a que continúe con un incremento de su presión arterial. ¿Qué otra cuestión, qué otra patología de las más comunes? Diabetes mellitus, ¿verdad? ¿Qué cosa es una moneda energética así muy fácil? Los carbohidratos. Entonces tenemos que disminuir la ingesta de carbohidratos, como los que están en la tortilla, como los que están en el pan, por ejemplo, porque ese tipo de pacientes nosotros vemos. Y ellos deben de tener un control nutricional adecuado de este tipo de alimentos, no abusar de su consumo. Y por supuesto, todas las bebidas edulcoradas, ¿verdad? Todo como los refrescos, todo lo que no tienes control sobre la cantidad de azúcar, hay que tener cuidado y evitarlos. Este tipo de población pues, lo debe evitar completamente. Muchas gracias, Doc. Entonces, usted nos ha confirmado en la práctica, de acuerdo con la experiencia que tiene aquí en su clínica, que efectivamente las estadísticas de obesidad y de sobrepeso en niños también se están manifestando en la población que está atendiendo. También se está manejando que pues, los lugares de obesidad a nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en adultos. Entonces, usted también lo ha visto en la población que atiende. Hay una buena proporción de personas ya adultas, mujeres y hombres, con sobrepeso y con obesidad. Es correcto. La situación de sobrepeso y obesidad tiene repercusión directa en la alimentación, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con los hábitos que también nosotros tenemos. A veces muchos de la población aquí mexicana pues ingiere gran cantidad de carbohidratos, el pan, ¿verdad? Lo ingieren también en cantidad suficiente, ¿verdad? Incluso de más, y no lo liberan, no realizan ejercicio, no realizan actividad física para eso, para poder liberar ese aporte calórico o energético, y lo van almacenando, lo van guardando, ¿verdad? Y se va haciendo grasita. Otra de los puntos que hemos estado analizando como estudiantes durante este módulo es que hay dos dimensiones, que es el acceso y la disponibilidad. Usted que está en el fraccionamiento de Las Águilas y atiende a las colonias que están alrededor y también ¿sí ha notado esas dos situaciones? ¿Considera usted que se presenta problemas porque las personas no pueden acceder a los alimentos y aquellas personas que sí tienen el recurso pero están eligiendo de una manera errónea los alimentos que están consumiendo? Es correcto, está limitado, ¿verdad? Nosotros tenemos la dicha aquí, en esta empresa de Medicina Integral Aurora de Los Ángeles, de atender a población de diversos tipos, grupos etarios y de diversos niveles socioeconómicos, ¿verdad? A población de muy bajos recursos hasta población que tiene exceso de recursos, ¿no? En ese tema. Entonces podemos observar que las patologías que se relacionan directamente con ellos, pues tiene que ver con la suficiencia, con la posibilidad que tienen de adquirir los alimentos, ¿verdad? Y también, no necesariamente con eso, a veces también nosotros tenemos que dar más actividades relacionadas con educación para la salud y relacionadas con educación para la salud, pero en el rubro alimentario también, para que tengan cuidado y sepan cómo van a utilizar los alimentos. Le platico en ese rubro, por ejemplo, hace algunos años existía un programa que es el Programa de Desarrollo de Oportunidades, ahí daban papillas, ¿verdad? En algunas poblaciones de repente ellos se quejaban de que podían ocasionarles si les daban un poco de diarrea. En las comunidades indígenas en donde tuvimos oportunidad de realizar nuestro servicio social o de iniciar nuestro trabajo en las comunidades lejanas, siempre decían, bueno, es que los alimentos que nos está proporcionando el gobierno, entre comillas decían, no son de calidad, pero la verdad no es eso, la verdad es que su organismo no estaba acostumbrado a ese tipo de alimentación. Y lo que pasaba al tener, por ejemplo, un producto como la lactosa, era que les proporcionaba diarrea, porque su organismo no estaba habituado, no estaba acostumbrado a procesar ese tipo de alimentos. Entonces, cuando se introdujo esa papilla, por ejemplo,
nueva, pues algunos reaccionaron así, ¿no? Teniendo diarrea, no por una situación mala, ¿no? O no porque fueran de calidad. Esos alimentos fueron preparados por el Instituto Nacional de Nutrición, así es que de calidad sí eran los alimentos, eran alimentos muy buenos, ¿no? Pero los organismos de cada una de las personas en las poblaciones no estaban preparados para adquirir ese tipo de alimentos. Entonces, la introducción de ese tipo de papillas se tenía que hacer de forma paulatina para que no tuviera esos efectos tan drásticos, ¿verdad? En lo que se acostumbraba el organismo a producir una enzima que se llama lactasa, ¿verdad? Que desdobla la lactosa y que no tuvieran esos efectos de provocarles diarrea, ¿no? Entonces usted en su trabajo con las comunidades sí pudo tener la experiencia de que para que una intervención, aunque estuviera muy bien intencionada, aunque estuviera respaldada por buenos productos dirigidos a la comunidad, a que fueran accesibles para ellos, pero si no tomaba en cuenta las peculiaridades de esta comunidad, podría fracasar en un momento dado ese proyecto. Es correcto, los planificadores en servicios de salud, ¿verdad? Precisamente toman ese rubro. En cada que se elabora un plan, programa o proyecto de salud, hay que tener de forma implícita, bien entendido, hacia quién va dirigida, hacia qué tipo de población va dirigido determinado proyecto, para poder reunirse con las autoridades y comentarles, ¿no? Lo que se espera tener, lo que se va a hacer, cuál va a ser la forma en la que se va a intervenir, si pueden suceder algunas situaciones como estas, y ya explicarles, ¿no? Es más el aspecto de promoción, de educación para la salud en este rubro, ¿no? Lo que implica. Cuando vas a utilizar algún proyecto de este tipo, tú tienes que ir con la población y decirle, platicarle, ¿no? Oye, queremos favorecer el aspecto nutricional de tus niños. Lo vamos a hacer así, así asado, ¿no? Vamos a hacerlo de forma paulatina y vamos a irlo introduciendo poco a poco. Okay, muchísimas gracias. Entonces ya para cerrar la entrevista, Doc, entonces usted cuando atiende a sus pacientes, yo imagino que llega un momento dado que esté recetando un medicamento, receta quizá reposo, alguna situación similar. Dentro de las recomendaciones que usted está dando, ¿es necesario, usted considera que es necesario, después de haberlos escuchado, después de haberlos atendido, hacer recomendaciones en cuanto a cómo se están alimentando? ¿Utiliza usted ese recurso y por qué? Por supuesto, nosotros siempre cuando damos el rubro de indicaciones médicas, de hecho sucede aquí a nivel de la consulta externa y también en la consulta hospitalaria, lo primero y con lo que normalmente se inicia la indicación es con la dieta, ¿verdad? Dieta normal, dieta blanda, dieta hiposódica, dependiendo de las características que tenga el paciente. Sí debemos explicar, sí debemos de decirle a los pacientes cierto tipo de alimentos no es conveniente que consuman, ¿verdad? Incluso hay alimentos que son de más difícil digestión que otros, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad, se me pasa ahorita por la mente, colitis nerviosa, tienes que evitar con esa persona introducir en su alimentación alimentos que provocan más gasecitos, ¿no? Que son de más difícil digestión, como los frijoles, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen todos los alimentos que vienen envueltos en una vaina, ¿verdad? Ese tipo de alimentos tenemos que evitarlos un poquito, porque cuesta más trabajo en el aspecto de la digestión en este tipo de patología, ¿verdad? Los frijoles, los chícharos, el agua, la lenteja, por ejemplo, en ese rubro tenemos que dar unas recomendaciones en específico con el tipo de alimentación, con la patología que están presentando. En una persona que tiene diarrea, por ejemplo, debemos de tener cuidado con el tipo de alimentos que les vamos a dar, ¿verdad? Porque hay algunos alimentos que te ayudan a que de forma natural te pueden laxar y no vamos a utilizar ese tipo de alimentos mientras una persona tenga esta patología, ¿verdad? Necesitas tener conocimiento de qué alimentos son los que sí se pueden usar y cuáles no, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Y bueno, ya la caminera, Doc, bueno, usted como profesional, alguien que se formó en salud, que ha trabajado toda su vida, tanto para el instituto como de manera particular, para velar
por la salud de las personas. ¿Qué opinión tiene acerca de esta licenciatura que es seguridad alimentaria? ¿Usted cree desde que sí, cómo nos podemos nosotros vincular, cómo podemos nosotros como profesionales en seguridad alimentaria contribuir a una buena salud? Pues la verdad yo felicito a las personas que hicieron la currícula académica en la cual ustedes están inmersos, porque esto es de vital importancia y quiero puntualizar mucho ese aspecto, ¿verdad? Esta frase de vital importancia, porque finalmente lo que tiene que ver con la alimentación es la vida, ¿verdad? El que te alimentes adecuadamente, el que lo hagas bien, tiene que ver de forma implícita con tu vida. ¿Por qué? Mientras estás en tu crecimiento, en tu desarrollo, tú necesitas de los nutrientes adecuados y necesarios para poder desarrollar todo eso. Y ya cuando eres población adulta, pues todos tus requerimientos básicos o vitales, como el respirar, como el que tu corazón lata, como que todo lo que forma parte de tu organismo en su funcionamiento más implícito, más intrínseco, en su funcionamiento normal, pues necesitan de energía, y la energía nosotros la obtenemos de los alimentos. Por eso es de vital importancia. Si nosotros no tuviéramos acceso a esa situación de los alimentos, nosotros nos habríamos muerto ya. Entonces, así de importante es. Y así de importante es la carrera que ustedes tienen, porque la pueden vincular y podemos ir de la mano los tres, ¿verdad? Pues medicina, enfermería, lo de seguridad alimentaria, y el ámbito de nutrición y el ámbito de odontología, incluso también, ¿verdad? Tiene que ver con las funciones de la digestión, desde que inicia con la masticación. Entonces, se relaciona con muchas disciplinas. Y se traduce en una mejor calidad de vida para toda la población. Okay. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente es muy enriquecedora este tipo de actividades que nos invitan y que nos aperturan para que nosotros vayamos y nos acerquemos a profesionales y que dentro de su esfera donde se estén desarrollando, pues nos compartan la experiencia que han tenido, que nos aconsejen, y además que veamos cómo estamos interrelacionados como comunidad, como sociedad. Entonces, muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes. Gracias.